Muy buenas tardes. Cuando son las 12:30 del día, entramos al informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Seguimos originando desde la ciudad de Barranquilla, haciendo un recorrido que esperemos dé frutos para el Tercer Canal próximamente, para que nuestra audiencia siga ampliando, para que se siga fortaleciendo la voz de los que no tienen voz. Entramos en materia noticiosa en este momento. En las últimas horas, Piedad Córdoba hizo señalamientos, se despachó, como diríamos, contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, por una razón de fondo. La ex senadora Piedad Córdoba dice que ha escuchado 17 audios donde también se pretendía entramparla a ella, es decir, engañarla y convertirla en una posible extraditable. De las cosas fuertes que señaló la ex senadora Piedad Córdoba, le dijo al exfiscal general de la Nación que era un bandido, que era un cuatrero de la democracia. Escuchen ustedes su reacción. A ver, Holman, yo tuve conocimiento de esto hace como un mes y medio, pero realmente no lograba como tener una comprensión real del tema porque no me cabía como en la cabeza lo que estaba pasando. Primero que todo, yo creo que hay que caracterizar al exfiscal. Es un verdadero bandido, es un cuatrero de la democracia, es un ampón, es un tipo que lo único que ha hecho es hacerle daño a este país, una persona que es capaz de prestarse para hacer lo que hizo, porque quiero decirte además que no fue un solo audio, frente a mí son 17 audios, yo tuve oportunidad de escucharlos absolutamente todos, tuve oportunidad de escuchar los audios más importantes donde se monta todo el entrampamiento frente al acuerdo de paz, señalando y vindicando tanto a Santrich como a Iván Márquez como narcotraficantes. Yo sí no tengo empacho en tener la valentía de decirle al país, así se me venga el mundo encima, que eso es absolutamente falso. Yo tuve oportunidad de trabajar de la mano de los dos en la época en que se hicieron 42 liberaciones y era imposible que en un ir y venir y en un diario trajinar no me diera cuenta yo quiénes eran. Y si supiera que eran narcotraficantes, ten la absoluta certeza que no solamente me hubiera salido de las liberaciones, sino que jamás hubiera participado y apoyado y empujado la firma de los acuerdos. Es muy... La ex senadora Piedad Córdoba también señaló que en los próximos días denunciaría penalmente al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Dijo que esto es un atentado a la paz y que también sobre este entrampamiento tendría que dar explicaciones el expresidente de la República y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Sigamos escuchando lo que dijo la ex senadora Piedad Córdoba. Lo que hay que preguntarse claramente, Holman, es si Colombia va a seguir en una cooperación con un organismo como el Departamento de Estado americano, que es capaz de prestarse para hacer este tipo de montajes tan vulgares. Si de eso se trata la cooperación judicial, pues yo creería que Colombia, pues claro que este gobierno no lo va a hacer, porque este gobierno no camina sino que se arrastra, pero yo creo que el Congreso de la República, los ciudadanos y las personas de este país deberían estar exigiendo una explicación al gobierno colombiano. Yo quiero decirte que yo ya he tomado medidas en el asunto, yo ya me reuní con los abogados, ya el viernes de la semana pasada tuvimos una reunión muy larga donde se escucharon los audios, estoy dando poder para denunciar a ese bandido que se llama Néstor Humberto Martínez Reina en la Fiscalía General, donde yo creo que no pase absolutamente nada, pero sí se van a hacer las denuncias internacionales ante la CIDH, ante la Corte Penal Internacional. Yo tengo medidas cautelares especiales y esto es un intento de montaje que se abortó, pero ¿cuántos montajes más vendrán? Yo también lo voy a demandar por daños y perjuicios, porque lo que sí creo que tiene que quedar muy claro es que aquí todo el mundo le hacen y le tienen miedo al funcionario de Marras. Pues yo no le tengo miedo, estoy en capacidad de enfrentarlo, porque el daño hacia mi familia, el daño para mí, el daño para mis amigos, el daño a la democracia es supremamente grande. El país tiene que tener claro que lo que ese señor hizo es muy, pero muy, pero muy grave. No solamente por tirarse el acuerdo de paz, sino por lo que significa coger los recursos del Estado,
funcionarios del Estado a prestarse a hacer este tipo de montajes. Bueno, ahí la escucharon ustedes, siempre contundente, la ex senadora Piedad Córdoba, quien desde el fondo de su corazón, de su alma, dice, le sale la rabia, si se quiere, contra el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Bandido, cuatrero de la democracia, ampón, son algunos de los calificativos que ha utilizado la ex senadora Piedad Córdoba para referirse al exfiscal Néstor Humberto Martínez, y con cierta razón. Dice Piedad Córdoba, he escuchado 17 audios, pretendían involucrarme en entrampamiento a la paz, de razón que la periodista María Isabel Rueda hablaba días antes de que estallara el escándalo de que posiblemente Piedad Córdoba iba a ser extraditada, y obviamente estamos hablando de endilgar delitos, pero sobre todo de acabar con la vida, en este caso de Piedad Córdoba, por la vía jurídica, por la vía moral, con el desprestigio, y lo que pretendían, dice Piedad Córdoba, era llevarla a la cárcel y extraditarla. Imagínense, supremamente grave jugar con la vida de las personas así. Por eso el tercer canal estará atento del desarrollo de las denuncias que interponga, así lo ha anunciado la ex senadora Piedad Córdoba. Cambiando de tema, y esto también es relevante, tiene que ver con el mundo de la política, tiene que ver con las aspiraciones presidenciales válidas de diferentes candidatos a la presidencia de la República y cómo empiezan a calentar y a prenderse los motores de la futura campaña a la presidencia de la República, donde en este momento las diferentes encuestas señalan como la candidatura de mayor alcance, de mayores probabilidades, si fueran hoy las encuestas, es la de Gustavo Petro con la Colombia Humana. Para hablar del tema nos encontramos con el economista y también con el experto en ciencias de la estadística, Daniel Contreras. Daniel, con las buenas tardes en este momento aquí desde la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes, Holman, a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo están todos? Muy bien. Daniel, hablando fuera de micrófonos, yo le preguntaba cuál sería el titular del examen, del análisis que usted hace como estadístico de la más reciente encuesta que señala a Gustavo Petro como la persona que tiene la mayor firme aspiración y probabilidades, si fueran hoy las encuestas, de ser presidente de Colombia. Usted ha dicho, inflan a Fajardo. Explíquenos de qué se trata y qué es lo que usted ha encontrado en esta reciente encuesta. Ok. A la hora de analizar una encuesta, lo que uno primero tiene que ver es la ficha técnica. Entonces, Inbamer nos dice que entrevistó a 1.008 personas a lo largo del país, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y generó una distribución de la muestra que según ellos da un margen de error del 3,09%. Esto es interesante porque hay unas cosas que se van a poder decir de la encuesta y hay otras en las que no. Además de eso, ellos nos muestran cómo van a distribuir esa toma de registros, y hay algo interesante, y es que la mayoría de registros de municipios intermedios, si bien ellos dicen, nosotros estamos entrevistando a las grandes ciudades y también a los pequeños municipios y medianos municipios, pero los medianos municipios, las ciudades intermedias que ellos muestran, eso es en donde Fajardo saca una gran ventaja de Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Entonces tenemos el ejemplo de Remedios, de Chinchiná y de Honda y de Lebrija, en las cuales fueron ciudades que favorecieron bastante el voto por Fajardo y que hacen parte de la muestra. ¿Y esto qué genera? Que a la hora de tú comparar resultados, puedas generar un sesgo a favor de uno de los candidatos, que eso es lo que pasa hoy en Colombia y hoy con la encuesta de Inbamer, que hace que Fajardo crezca. Lo otro es que esta encuesta lo que está mostrando es la recordación que tienen las personas de las elecciones pasadas. Entonces fíjate que están los tres candidatos de las elecciones pasadas: Fajardo, Petro y Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta de Iván Duque.
Entonces, lo que estamos mostrando es, si bien hay un avance de Petro, si bien hay un reconocimiento de Petro en el primer lugar, y que valga decirlo, supera el margen de error, fíjate que ellos dicen que el margen de error es del 3.09, está muy por encima de la distancia de más de 4 puntos que le lleva a Fajardo, que es el segundo. Entonces, sí se puede decir que Gustavo Petro podría ganar las elecciones por encima de Fajardo, pero a lo que no podríamos llegar es a decir que Fajardo ganaría las elecciones en otros escenarios directos con Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque a la hora de responder esas preguntas la muestra baja, entonces ya no pasamos de 1008 personas, sino pasamos a 489, 499 y en el mejor de los casos a 505 respuestas que aumentan el margen de error y hacen que esa sea una de las conclusiones a las que no se puede llegar. Otra de las conclusiones que sí se podría sacar y que de cierta forma los medios han invisibilizado es el gran descontento con el gobierno del presidente Iván Duque. Y eso le está cobrando una cuenta de cobro a las candidaturas de la derecha, que se ve que no han podido consolidar un candidato y que por eso tienen unos porcentajes tan bajos en esta encuesta. Entonces, si ves, a hoy tiene una desaprobación del 51.9, le creció, incrementó respecto a la medición pasada, y lo que nos muestra es, en efecto, un desgaste del presidente, una falta de gobierno, que también se ve en la caída de las instituciones, en la caída en cómo vemos el progreso del país. Fíjense que hoy tenemos resultados que no se habían dado antes, y es que instituciones como la policía y el ejército, que eran las más queridas por los colombianos, hoy tienen una gran imagen desfavorable, y es por cuenta de todos estos escándalos. En este momento de la transmisión quiero saludar a las personas que en este momento se están uniendo a la transmisión del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, la agenda alternativa, la agenda informativa diferente. Y en este momento, si usted no se ha afiliado, si usted no hace parte de la comunidad del tercer canal, por favor, afíliese ahí en la pestaña de YouTube. Los que nos están viendo en este momento vía Facebook, por favor, compartan en este momento la transmisión. Quienes están manejando mi página de Facebook, también les pediría que compartieran en este momento la transmisión. Y quienes quieran aportar a esta iniciativa comunicativa, a esta iniciativa informativa en Colombia, también en la pestaña de YouTube que dice aportes, bienvenidos sus aportes. Porque lo que viene en este momento es bien interesante con el estadístico de cabecera del tercer canal, Daniel Contreras, y que pretendo que genere polémica la respuesta que va a utilizar y que también nuestro equipo de diagramación en el tercer canal haga el siguiente ejercicio. Daniel, usted me corrige si lo interpreto bien con lo que voy a decir. Lo que usted está diciendo es que direccionaron la encuesta a ciertos pueblos, municipios intermedios donde ya había ganado Fajardo, ¿es correcto? Hay unos municipios en los que se nota una clara ventaja de Fajardo sobre Petro en las presidenciales, y esto puede generar un sesgo en la muestra a favor de Fajardo. Ok. Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Están inflando, reitero esta pregunta para una respuesta más concreta, están inflando a Fajardo y por qué? Invamer siempre ha sido muy afín a Fajardo y al sindicato antioqueño, entonces es posible que quieran mostrar a Fajardo como una gran posibilidad ante la imposibilidad de los partidos de derecha de tener un candidato fuerte que pueda darle la contienda electoral a Gustavo Petro. Sí, pero técnicamente, Daniel, esa es una percepción, digamos, política que yo comparto, pero técnicamente, ¿cuál sería el cuadro, la imagen que falta en esa encuesta según su lectura? Faltarían más municipios, faltarían más ciudades intermedias, y que la ficha técnica presentara cómo está distribuida la respuesta específica
a cómo así, a cuál candidato prefiere hacia la presidencia. Porque sin eso queda cojo tanto las personas que puedan ver la encuesta como la población en general. Ok. Ahora bien, lo que sí refleja, a pesar de eso, lo que sí refleja la encuesta es que efectivamente la simpatía y la posibilidad del ascenso en las encuestas de Gustavo Petro es cierta, ¿es correcto? Sí, hay una ventaja que supera el margen de error, que como dije es del 3.9%. Yo traté de hacer un ejercicio similar ponderando la muestra, entonces busqué cuál fue el universo que ellos tomaron y llegué a que acá hay un margen de error en verdad del que muestra la encuesta sería el 4,39, que sigue estando por encima de la diferencia que Petro le lleva a Fajardo, pero que sin embargo no podríamos llevar a los escenarios en los que Fajardo le gana a Petro, primero porque se hace en municipios que favorecen a Fajardo, y segundo porque el margen de error aumenta y no podríamos llegar a esa conclusión estadísticamente significativa. Ya. En el caso de Marta Lucía Ramírez, a todos nos sorprendió, por ejemplo, el resultado de Marta Lucía Ramírez en el Caribe, concretamente en Barranquilla. Sí, como te decía al principio, esto también está midiendo la percepción y la recordación que tienen de las elecciones pasadas. Entonces, los 3 primeros puestos están en los 3 primeros puestos de las elecciones pasadas. Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta de Iván Duque y pues Gustavo Petro y Fajardo como otros candidatos. Hay un elemento importante y es que el voto de Fajardo es muy afín y también es fuerte en donde el voto por la derecha es fuerte. Entonces, al favorecer a Fajardo en ciertas zonas, también se favorece a Iván Duque y en este caso también a Marta Lucía Ramírez. Entonces, si yo llevo la muestra a lugares que son afines a un proyecto de derecha, que son afines a un proyecto de gobierno, pues hago que los personajes afines al gobierno y con una postura cercana a la derecha también crezcan. Muy bien. Otra de las lecturas, de las interpretaciones, creo que esta incluso la publicaba y la hacía el senador Gustavo Petro, mostraba cómo había un voto de izquierda, pero también un voto de centro dirigiéndose hacia la aspiración presidencial de Gustavo Petro y la derecha se consolidaba era con Sergio Fajardo. ¿Estoy correcto en esa lectura? Sí, efectivamente el voto de Fajardo está más guiado hacia la derecha, incluso hacia un sector del uribismo que no está de acuerdo con medidas tan tajantes frente a la violencia y al paramilitarismo. Pero de ahí se nutre el voto por Sergio Fajardo. ¿Y cómo explica usted que el centro se vea más representado en Gustavo Petro? Hay algunas consignas de Gustavo Petro que son, o sea, no algunas. Las consignas de Gustavo Petro buscan una sociedad más democrática y eso cala mucho en las personas de centro, porque si bien, o sea, el centro no es tan fácil de definirlo, sí busca una apertura democrática y sí busca una mejor sociedad, aislándose de ciertos extremos como la violencia. Entonces, en ese sentido, Gustavo Petro logra recoger algunas aspiraciones de la clase media y del centro, por decirlo de alguna manera. Es decir, Gustavo Petro hoy sería el candidato de la centro izquierda y Sergio Fajardo sería el candidato de la derecha. ¿Esto será cierto, mi apreciación? Sí, como lo dice la teoría política, esto es un caso del votante mediano. Entonces, el que más logre captar al centro va a ser el que va a ganar las elecciones, las próximas elecciones.
las cuales se van a definir no solamente en las grandes ciudades, sino que el margen va a estar definido sobre todo en las ciudades intermedias, que tienen otros problemas. Ok. ¿Qué le tocaría en este momento a la Colombia humana, a Gustavo Petro, hacer para seguir, digamos, copando los espacios que lo puedan llevar al triunfo? Vamos a consolidar un centro izquierda, consolidar un sector de la clase media. Consolidar una parte de la clase media, tener unas propuestas económicas que calen en el grueso de la gente, hablarle a esa Colombia intermedia, que no es la Colombia rural, pero tampoco es la Colombia de las grandes ciudades, que tiene otros empleos, que no ve tan grave el tema de la corrupción como si ve el tema de la seguridad, del empleo, de la salud y de la educación. Llegar a esas ciudades intermedias, llegar a esa persona de a pie, es como la tarea que tienen cualquier persona que hoy en día quiera aspirar a la presidencia. Muy bien, Daniel, ya para terminar y agradeciéndote tu tiempo, Daniel Contreras, economista y estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, gracias. Si le diéramos la posibilidad a usted de hacer unos nuevos gráficos, de hacer una reinterpretación de esta encuesta que considero válido y que valdría la pena hacer ese ejercicio y ponerlo en las redes, ¿cuáles serían los resultados que arrojaría su reinterpretación con base en el análisis que usted ha hecho? ¿Cuáles serían los titulares de esa reinterpretación de esa encuesta que usted pondría sobre la mesa? Gustavo Petro lidera la intención de voto por la presidencia en Colombia, me quedaría con ese, y desdibujaría los escenarios en que Fajardo le gana a Gustavo Petro por no ser estadísticamente significativos. Entonces no se podría llegar a la conclusión que han llegado los medios. Ok, yo creo que valdría la pena, Daniel, y el equipo de graficación del Tercer Canal que hiciéramos esa reinterpretación y diéramos el debate, obviamente, también con la gente de Inbamer. Valdría la pena hacer ese debate. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por estar en el Tercer Canal. Vale, a ti, que estés muy bien. Bueno, ese era Daniel Contreras, economista, profesional de la estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Cambiando de tema, esta mañana se produjo también otra noticia en el ambiente político nacional. Fue capturado el senador de Cambio Radical, Eduardo Pulgar. Vale la pena recordar la historia del senador Eduardo Pulgar. Recuerden ustedes que una columna de Daniel Coronel dio a conocer a la luz pública una grabación en la que Eduardo Pulgar ofrecía dinero a un juez de la República. Pues bien, esto ha escalado y ha sido detenido. Hoy se ha ordenado por parte de la Corte Suprema su detención. Pero también Eduardo Pulgar ha sido protagonista de lo que se ha denominado el acuerdo de Ciénaga Magdalena, donde el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció dicho acuerdo que tenía que ver cómo alcaldes de diferentes municipios del Magdalena se ponían de acuerdo bajo la tutela de Eduardo Pulgar para tumbarlo, para destituirlo. Y también el mismo gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dio a conocer de una alianza entre el sistema de salud, entre lo más corrupto del sistema de salud, y el senador Eduardo Pulgar y el superintendente de salud. Por eso, la veedurías ciudadanas también denunciaron al senador Eduardo Pulgar. Una de esas veedurías ciudadanas es la que dirige el doctor Pablo Bustos, con quien estamos en este momento en comunicación. ¿Qué impresión le genera, doctor Bustos, en este momento la detención del senador Pulgar y las diferentes irregularidades que ustedes han denunciado desde la veeduría ciudadana en el tema de salud relacionado con el senador Eduardo Pulgar? Adelante, doctor Bustos. Sí, la red de veedurías viene haciéndole un seguimiento a la gestión parlamentaria de Eduardo Pulgar, de
tiempo atrás y ha incoado acciones que inclusive refieren a los hechos por los cuales está capturada efectivamente por la Corte Suprema de Justicia, cuál es su exigencia o mediación para la obtención de un beneficio en favor de un particular, tratando de instrumentar la actividad de un juez de la República en ese beneficio particular y mezquino. Por otro lado, la Red de Veeduría recientemente promovió acción penal ante la Corte Suprema de Justicia también contra el senador Pulgar en relación con los vínculos presuntos aducidos con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, que derivan de pues, presuntas afirmaciones realizadas de personas que ya están en proceso de colaboración con la justicia, que lo habrían confesado ante la Fiscalía General de la Nación y que están en proceso de ser ya condenadas, aceptada la responsabilidad. Se trataría de un vínculo que habría para manejar los traslados y las, liquidaciones de estas entidades prestadoras de salud en distintas partes del país, inclusive algunos en la ciudad de Santa Marta, etcétera. Traslados masivos que se habrían hecho de manera selectiva y donde hay señalamientos concretos de la existencia de una red, de un cartel de la corrupción al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, de las cuales habrían apenas desenmascarado unos pocos, quedando los principales peces gordos, o sea, las cabezas políticas e institucionales todavía pendientes de estar a buen recaudo de la justicia. Se trata pues de un esquema complejo de interacción para la orientación de recursos, pacientes y sobre todo políticas de control y vigilancia destinadas a favorecer de manera selectiva, sesgada e ilegal a ciertos sectores o empresas que serían los destinatarios directamente beneficiarios de este manejo advertido como irregular por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, donde concurrirían actores políticos como el senador Pulgar, hoy privado de la libertad. Sí, doctor Pablo Bustos, repitamos, no me quedó claro, discúlpeme, el tema de las irregularidades. ¿De qué irregularidades estamos hablando? Sí, se trata en varios casos de intervenciones que se aducen como irregulares y que guardan relación con el señor Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, pero también con el Superintendente Delegado para la Supervisión Institucional, Fabio Bonilla, quien es señalado de participar en ese cartel por cuenta de personas que están privadas de la libertad y confesas, que aducen también los vínculos con el senador Eduardo Pulgar. Se trata del manejo irregular de intervenciones y liquidaciones, como son el caso de la nueva EPS, de Cosalud EPS, hospitales como el Julio Barreneche de Santa Marta, temas como Medimás no dejan de mencionarse, y en donde terminarían favoreciéndose de una manera muy importante algunos de las personas que tienen que ver con este mecanismo espurio y maniqueo del régimen de salud, donde además pasaría por el tema de traslado de pacientes relacionados con Medimás, es decir, asuntos que se retrotraen a Salud Vida y a otras entidades prestadoras de salud donde de manera inconsulta se habrían abiertamente transgredido normas y disposiciones aplicables para los mismos procesos y donde las calificaciones se habrían dado de una manera sesgada, por no decir amañada, a efectos de justificar técnicamente lo que materialmente resultaría insostenible. Esas son parte de las razones que se han arguido para que intervenga la Fiscalía y para que la Corte Suprema traslade lo que ya obra materialmente en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, como mencionamos, a través de confesiones realizadas por personas ya privadas de la libertad, funcionarios de la misma Supersalud, confesos en esas actividades ilícitas. Sí, en efecto, doctor Pablo Bustos, estamos hablando en este momento de la detención del senador de la República por Cambio Radical, Eduardo Pulgar, detención llevada a cabo esta mañana en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia después de que hace algunas semanas
el periodista Daniel Coronel revelara un audio donde, al parecer, el senador Eduardo Pulgar está ofreciendo un chantaje, un soborno a un juez de la República. Paralelamente, se han escuchado otras denuncias sobre su injerencia, la del doctor Pulgar, en los sistemas de salud público del Atlántico y del Magdalena. En este momento, quiero pedirles el favor de que compartan la transmisión. Las personas que quieran unirse a la familia del Tercer Canal, por favor activen la pestaña en YouTube para afiliarse al Tercer Canal y le lleguen las alertas, las alarmas cada vez que el Tercer Canal empiece a transmitir. Y por supuesto, quienes quieran aportar a que se empodere y siga llegando y se mantenga la opción del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Sigo con el doctor Pablo Bustos, quien es veedor ciudadano, con la pregunta: ¿cómo ha afectado la corrupción el sistema de salud del Caribe colombiano, del Atlántico y del departamento del Magdalena, doctor Bustos? La red de veedurías ha puesto la lupa integral sobre la Superintendencia Nacional de Salud, porque esto tiene que ver con entidades nacionales y regionales que están todas bajo la órbita de la control y vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Qué triste que esto se da en plena crisis de pandemia, donde hay otra pandemia que es la falta de integridad, la falta de responsabilidad alrededor del manejo de la cosa pública y de su vigilancia. En momentos de COVID se necesitaría una superintendencia de salud vigorosa, seria, íntegra, y justamente es ahora cuando nos estrellamos contra esta realidad horrenda que repite una histórica manejo y subordinación a intereses económicos de las cabezas de esa institución, que tiene, entre otras cosas, por denuncias de la red de veedurías también, tras las rejas algunos de los superintendentes de salud anteriores, particularmente relacionados con el caso de Salucop, entre otros, Café Salud, en fin, que hemos venido denunciando de tiempo atrás. Ahora bien, eso se trata de que el país empiece a depurar el sistema de salud a través de las cabezas de las personas que tienen la responsabilidad de hacer el control y la vigilancia, y de sus operadores principales, que son quienes hasta ahora terminan dándole una mala, digamos, ejemplo y calidad de vínculo precario con lo público, entendido como moralidad y como ética colectiva alrededor del tema central de salud en la vida del país hoy día. Bueno, doctor Pablo Bustos, muchísimas gracias por su tiempo, deseándole muy buena tarde y con la pregunta: ¿qué espera la red de veedores ante la captura del doctor Pulgar? Creo que en cuanto a autoridades competentes son varias cosas. De un lado, creo que debe producirse la renuncia del mismo Fabio Aristizábal como Superintendente Nacional de Salud de inmediato, para que salga a defenderse por fuera de su cargo, para que no lo use a efectos de obtener unos mayores grados de impunidad y eventualmente manipular pruebas y de distorsionar el proceso investigativo. El presidente de la República, en segundo lugar, si no lo hace, debe desvincularlo. La salud requiere la máxima probidad, y esa se la debe dotar el Poder Ejecutivo, la rama ejecutiva, la encabeza del señor presidente Iván Duque. En segundo lugar, creemos las autoridades, la Fiscalía y los órganos de control deben aplicarse de manera fuerte. Hablamos de Procuraduría General, Contraloría General y Fiscalía, que ya tienen elementos suficientes para acelerar esas investigaciones, priorizarlas y dar con los responsables que creeríamos dirigirían necesariamente sus artillerías conforme a lo que ya obra materialmente a nivel de pruebas, para vincular formalmente al señor Fabio Aristizábal y de todo el grupo del cual haría parte y que es señalado como una enclave de un cartel de la corrupción en materia de salud al interior de la propia superintendencia, y los particulares, empresas privadas que también se habrían beneficiado de manera amplia, grosera, de estos recursos públicos mal orientados y administrados. Bueno, doctor Bustos, muchísimas gracias a usted por estar aquí en los micrófonos, en las cámaras del Tercer Canal.
A ustedes, queridos amigos que nos han acompañado en la tarde de hoy, muchísimas gracias por acompañar aquí, por seguir apoyando la iniciativa del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Me despido con las buenas tardes desde la ciudad de Barranquilla. Soy Holman Morris, la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias.